Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, que el Señor los colme de bendiciones. Yo quiero hablar hoy acerca de la persecución que viene para la iglesia a nivel mundial. Y esto es algo que Dios trajo en mi corazón y aparte de eso, tuve una experiencia con Dios donde el pueblo de Dios será perseguido. Y sé que este no es un tema popular entre los cristianos, pero es necesario que se anuncie para estar preparados. Como José recomendó al faraón de Egipto para cuando llegara el tiempo de las vacas flacas, para que estemos preparados. Esa es la razón por la que Dios nos da visiones y nos habla previamente, para que esos días no nos sorprendan y estemos como las 5 vírgenes insensatas ahí que no llenaron sus lámparas con aceite. El tema de la persecución futura, queridos hermanos, a los cristianos y la restricción, óigame bien, a la restricción a la predicación libre del Evangelio o a la prohibición total del Evangelio, es algo que está profetizado en la Biblia y por eso tiene que cumplirse. La Biblia no establece una fecha exacta para el fin de la libertad, para predicar el Evangelio, pero sí anuncia que viene el tiempo en que Satanás va a dirigir personalmente una intensa oposición al mensaje del Evangelio de Jesucristo, porque el mensaje del Evangelio de Cristo trae liberación, salvación y exalta el nombre del Dios vivo. Y Dios nos alerta pues de esta situación para que estemos preparados, porque la iglesia tiene que ser purificada de tanta porquería que se ha metido en la casa del Señor. Cuando lleguen esos días, todos los falsos profetas, todos estos falsos negarán a Cristo. ¿Por qué? Porque su fundamento no es la verdad, ni el amor al Señor, ni a las almas perdidas, sino al dinero, a la fama, al título, esos títulos que se acreditan como si fuera un souvenir ministerial sin haber sido llamado por el Espíritu Santo, así como el Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Saulo en el libro de Hechos capítulo 13. Ese día, mis amados hermanos, les aseguro que esos apóstoles, entre comillas, y profetas y maestros que hablan y anuncian un mensaje que el pueblo quiere oír, que necesita oír para alimentar su ego, sus vanidades, ese día van a brillar por su ausencia. Como Pedro, cuando arrestaron al Señor, el primero que corrió fue él, y otro que lo seguía envuelto en una sábana, dejó la sábana y salió desnudo. Esas sábanas ministeriales van a caer cuando venga la persecución. Esta persecución que viene para los cristianos será a nivel mundial y será la prueba de fuego para los que están dispuestos a seguir a Cristo fieles hasta la muerte. La Biblia dice: el que sea fiel hasta la muerte, ese será salvo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Las noticias que vemos de las persecuciones a los cristianos en diferentes partes del mundo, como en África, en Corea del Norte, Nicaragua, Cuba, bendito el Señor, en China, en la India, en los países musulmanes, es la voz de la Biblia gritándonos que nos preparemos para los días en que el Evangelio será prohibido y ser cristiano será equivalente a tener un cartelón en el pecho que diga: se busca, vivo o muerto. La Biblia, amados hermanos, profetiza que la apostasía y la persecución serán 2 señales claras del fin de los tiempos. Esto hará que la maldad aumente. Serán, digámoslo así, los detonantes del odio a los cristianos. Ya lo estamos viendo aún en países tradicionalmente cristianos, cuando se vería que en Estados Unidos meten preso a alguien por decirle a alguien: Dios te bendiga. Jesús dijo en Mateo 24:12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos
se enfriará. Los gobernantes que están bajo la potestad de Satanás, que están guiados por espíritus inmundos, crearán leyes que restrinjan la predicación del Evangelio, la venta pública de Biblias. Las librerías cristianas serán cerradas, porque no serán cerrados los bares, los prostíbulos, los casinos, los bingos y todo eso, antros de pecado, pero las librerías cristianas serán cerradas. Y cualquier programa que exalte a Dios y el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Para esos días no será posible congregarse libremente como hasta ahora lo hacen en muchas partes del mundo, en donde hay todavía cierta libertad, digámoslo así, de culto. Esto es el espíritu del anticristo, hermano, que se va a manifestar en el mundo antes de tiempo, porque dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que el anticristo se va a oponer y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Muchos verán esto que yo estoy diciendo como un mensaje perturbador de la tranquilidad de los cristianos. Pero la Biblia dice que todo aquel que sirve y sigue a Cristo será aborrecido por causa de su nombre. Y dice la palabra que nuestra fe será probada como oro fino. Y esto no es que los predicadores de la palabra de Dios estemos promoviendo una especie de cultura masoquista. Claro que no. Pero Pablo, apóstol de Jesucristo, una persona que sí sabía lo que es sufrir por causa del nombre del Señor y por la predicación del Evangelio, dijo en 2 de Timoteo 3:12 que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y entienda esto, la persecución no es una posibilidad, sino más bien una realidad inherente en la vida de alguien que quiere vivir para Cristo en un mundo caído, sin valores cristianos, un mundo materialista, enemigo de Dios y de su palabra. Este mundo nos aborrece porque nosotros, al igual que Jesús, denunciamos las malas obras del mundo. El mundo ama a los suyos, los premia, los exalta, mas a nosotros nos aborrece porque no somos del mundo, sino de Dios. No somos de esta tierra sucia, impía, sino que somos ciudadanos del reino de los cielos. Por eso Dios nos está advirtiendo hoy, a tiempo, de los tiempos peligrosos que vienen para la tierra. Los hombres en los postreros días serán amadores de sí mismos, impíos, amadores de los deleites, más que de Dios, aborrecedores de lo bueno y amadores de lo malo. Eso es lo que lo estamos viendo ahora, pero se va a incrementar aceleradamente. Y eso está en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Esta es la estructura del sistema mundano, pero que en los últimos tiempos incrementará su cultura anticristiana para buscar marginar al máximo y hasta silenciar totalmente el mensaje que Jesucristo nos dejó para que lo predicáramos al mundo. Y el mundo será salvo a través de ese mensaje. Tenemos un mensaje, somos portadores de un mensaje que tiene salvación, sanidad, liberación y paz con Dios. Y esa hostilidad y persecuciones será el preludio de un tiempo de mayor ferocidad en contra del Evangelio, de la Biblia, de Dios y de los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Ese tiempo será la gran tribulación, donde habrá dos restricciones específicas, la religiosa y la económica. El anticristo va a controlar la economía mundial y permitirá un solo culto, el culto a él mismo. Él se va a exaltar a sí mismo como Dios y va a exigir la adoración de todo el mundo. Lea Apocalipsis y el libro de Daniel, 2 de Tesalonicenses y 1 y 2 de Juan, que hablan claramente de el anticristo, el hombre de pecado. Por eso tengo que hablar
de dos cosas que van a marcar el fin del mundo. Antes de que sean creados los cielos nuevos y una tierra nueva, y yo me refiero a la gran tribulación y a la marca de la bestia. Este será, queridos hermanos, el tiempo más claro de la restricción del mensaje del Evangelio, en donde la libertad económica y religiosa no será posible. ¿Por qué? Porque viene un control global, porque los dos personajes infernales que van a aparecer en el mundo en los días previos al fin del mundo, el anticristo y el falso profeta, aparecerán como la fórmula divina, como el binomio milagroso para salvar a la humanidad y acabar con el caos, la pobreza, el hambre y las guerras en el mundo. Eso es lo que el mundo siempre ha querido tener, pero sin Jesucristo no podrán tener eso, porque Juan 15:5 dice: separados de mí, dijo el Señor Jesús, nada podéis hacer. El anticristo aparecerá con un mensaje de paz y prosperidad para todo el mundo, y el falso profeta será el que convierta la agenda de propuesta del anticristo en una religión obligatoria para todos los moradores de la tierra. Se impondrá obligatoriamente, so pena de muerte, la marca de la bestia, el 666, y la adoración a la imagen del anticristo. Eso está, amados hermanos, Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Quienes nieguen la orden de adorar a la bestia y tomar su marca en su mano derecha o en su frente, no podrán comprar ni vender. Mírenlo de esta manera. Aparte de ser el método para lograr la adoración de la gente, lo más tremendo es que ese control de la economía y la religión mundial hará imposible la operación y el financiamiento de la evangelización y de la iglesia libre. Claro, eso lo vivirán quienes se queden en el rapto y los que se conviertan a Cristo durante esos 7 años de tribulación que la Biblia llama la semana 70 de Daniel. El sistema de este gobierno global que impondrá el anticristo va a desatar una persecución mortal a todos los que testifiquen del nombre de Jesús y anuncien el mensaje de salvación por la fe en Cristo. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Para esos días no solo se prohíbe testificar de Jesucristo y hablar el Evangelio libremente, sino que esto será un delito capital que se castigará con la muerte. Y Juan dice que será muerte por decapitación. Por eso Dios ha acelerado el mensaje de alerta a la iglesia. Gente que han sido llamadas a despertar la conciencia de la iglesia, a limpiar la iglesia de falsa doctrina, de enseñanza herética, de manipulación, de show y de programas de entretenimiento, para que esté preparada y vuelen en el rapto y no tengan que vivir esos días espantosos de la gran tribulación. Antes del rapto de la iglesia habrá gran persecución a los cristianos verdaderos, pero eso será el método de Dios para purificar a su pueblo. Apocalipsis 4:1 dice que en el cielo había una puerta abierta. Para ese tiempo ya la iglesia de Cristo no estará en la tierra, habrá volado en el rapto de la iglesia al cielo. Pero esa puerta abierta habla de que aún en el tiempo de la gran tribulación será posible ser salvo, pero no será así como ahora, fácil venir a Cristo y confesarlo, sino que tendrán que dar sus propias vidas para poder entrar en el cielo y escapar del lago de fuego. La promesa bíblica es que aún en esos días de persecución, Dios estará con los fieles seguidores de su Hijo Jesucristo. Dios
está preparando a su pueblo, escúcheme bien, para ese tiempo de persecución que está muy cerca, y lo está haciendo a través de varios medios. Primero, el fortalecimiento interno. Eso es para crear en el creyente una fe verdadera y profunda. Y eso lo está haciendo Dios para preparar a su iglesia para que dependa menos de las estructuras externas y más de la fe interna. Eso nos dará la paciencia y las resistencias necesarias para resistir esos días de prueba de fuego. Es entonces, queridos hermanos, cuando se hará viva la paciencia y la fe de los santos de que habla Apocalipsis 13:10. Esta enseñanza del Señor previa a esos días en la perseverancia, no del escape fácil. ¿Por qué? Porque los días que vienen no serán nada fácil para el que quiera ser testigo fiel de Jesucristo. La palabra testigo es la palabra griega martureo y tiene que ver con martirio, personas que están dispuestos a morir, a ser sacrificados, a ser asesinados por causa de la verdad de que ellos son testigos. Y nosotros somos testigos de que Dios ha hablado a su pueblo, de que lo que sentimos en nuestra vida, esos ríos de agua viva, son reales. Otra razón de esta preparación es que la iglesia valore la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios es prohibida, el estudio individual y en secreto se vuelve esencial. Hoy, en muchas naciones, los cristianos estudian la palabra en la clandestinidad, con el diario riesgo de ser descubiertos y encarcelados y asesinados por causa de la palabra de Dios, y hasta viven en una zozobra por el temor a ser delatados por sus familiares y sus propios amigos. En estos tiempos de prohibición de estudiar la palabra de Dios y de congregarse libremente, la iglesia de Jesucristo es preparada para depender de la escritura memorizada y meditada. Hay personas que todavía no se saben 5 versículos. Es tiempo de que comiencen a memorizar la palabra, porque Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Entonces van a depender de la escritura memorizada y meditada en lugar de sermones públicos fríos, reuniones multitudinarias como las que vemos hoy en día. Para esos días nadie querrá asistir a esos lujosos edificios. Ese día la idolatría por esos palacios religiosos caerá a tierra y el pueblo de Dios comprenderá que el templo de Dios somos nosotros, que dentro de nosotros vive el Espíritu del Dios vivo. Para esos días habrá una total dependencia del Espíritu Santo y la voz del hombre. La elocuencia humana será silenciada y entonces la iglesia de Jesucristo dependerá completamente de la guía y el poder del Espíritu Santo para dar testimonio incluso en esos tiempos peligrosos. Lea Lucas 12, 11 y 12. Hoy hay tanta basura que se ha metido en la iglesia del Señor, tantos métodos de hombre que han reemplazado el método bíblico. Por eso Dios está preparando a su iglesia para volver a los métodos esenciales de evangelización. ¿Cómo cuáles? Como la predicación pública y libre no será posible, entonces Dios está preparando a su iglesia para el evangelismo personal, ese evangelismo de boca a boca, de cara a cara, de puerta a puerta, de casa a casa. Ese era el método de la iglesia primitiva, y dice la Biblia que todos los días el Espíritu Santo añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso está en Hechos 5:42. La iglesia es, óigame bien, entrenada por el Espíritu Santo para ser luz y sal en estas esferas internas. Ahí tú vas creciendo,
Bendito sea el Señor. La iglesia de Jesucristo está siendo definida para comprender que la fidelidad a Cristo es más importante que la comodidad material y que la seguridad física. Dios nos está llamando a la unidad verdadera del Espíritu y al amor unos por los otros, no al compadrazgo, no al compinchazgo, sino a la unidad del Espíritu. Miren, la iglesia primitiva en esos tiempos difíciles de persecución, flagelación, lapidación, crucifixión y muerte, se mantuvo por la unidad y el amor fraternal. Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47. Dios nos está preparando para depender unos de otros, para el apoyo práctico, emocional y espiritual, formando comunidades de fe resistentes, porque su fortaleza es el amor de Jesucristo compartido mutuamente, porque viviendo así, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y miren, la visión es clara. El Evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, eso lo dice Mateo 24:14. Pero ese evangelismo explosivo y poderoso culminará en un periodo de intensa restricción y gran persecución a los cristianos. Eso acabará, como les dije, con ese evangelio simple, sin compromiso, de pura palabrería bonita, que está dirigida a capturar la atención de las personas. ¿Para qué? Para engordar los corrales de los borregos financieros. Para esos días, estos falsos apóstoles y profetas abandonarán la barca hecha con tablas humanas de manipulación, de entretenimiento y espectáculos, y se irán con el botín que amasaron con su mensaje de prosperidad y de manipulación psicológica y espiritual. Proverbios 10:2 dice: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. La advertencia de Dios a estar preparado es un llamado a vivir desde ya un nivel de vida de gentes que no son de este sistema, de un mundo que está destinado a ser quemado en la ira de Dios, y que saben que somos la única esperanza para los perdidos. Ya las campañas evangelísticas públicas, multitudinarias, como le dije, ya desaparecieron, pero aunque ya no es posible llenar las plazas, los estadios y los coliseos con el mensaje del Evangelio de Jesucristo, la voz de la iglesia nunca será silenciada, porque se oirá con mayor fuerza en las casas, de persona a persona, en el mercado, por el camino, en la clandestinidad si es posible. Pero el mensaje del Evangelio de Cristo resonará como un trueno, como un relámpago, como una centella, y con mayor fuerza y poder en los corazones de los que los oigan. El diablo, desde los días de Pentecostés, ha querido destruir a la iglesia de Jesucristo. Lo hizo con los césares de Roma, con los gladiadores del Coliseo romano. En el Coliseo de Roma quedaron la sangre de los mártires del Señor. Pero los césares ya no están, son historia. El Coliseo de Roma hoy solo es un monumento histórico a la victoria de la fe en Jesucristo sobre el poder del diablo y de los poderosos de la tierra. Los musulmanes extremistas degollan a los cristianos, los queman a ellos, a sus familias y a sus humildes iglesias, pero nunca podrán apagar la pasión y el amor por Jesucristo. Dios te bendiga. Este mensaje me lo dio el Espíritu Santo y me habló que dijera esto, porque ese evangelio de fantasía, ese evangelio de Alicia en el país de las maravillas, ese evangelio de la lámpara de Aladino, que lo frotamos y sale un genio para concedernos todos los deseos y caprichos,
no tiene cabida con el Evangelio de Cristo. Un Evangelio santo, puro, serio, que hombre como Jesucristo se paró firme ante las proposiciones del tiempo, ante la demanda de un mundo que quería a un rey, pero no querían a un Salvador, que querían al que le hiciera milagro, pero no querían a aquel que lo llamaba a vivir para el Padre. Ese evangelio no tiene cabida aquí. Por ese evangelio de poder, por ese evangelio que heredamos de Jesús y los apóstoles originales, han dado la vida mucha gente y la seguiremos dando, porque la Biblia dice que estimada es a los ojos de Dios la muerte de todos sus santos. Dios te bendiga. Shalom.